Iglesia amada y bendecida, la gracia sea siempre con cada uno de ustedes que han sido predestinados para reinar en vida sobre toda circunstancia, elegidos según la presciencia de Dios en la santificación del Espíritu. Caminamos actualmente en obras buenas, preparadas anticipadamente para cada una de nosotros. Dios ha declarado y decretado a través de los siglos, por medio de sus santos profetas, a través de las Escrituras, que somos un pueblo especial para Él, que somos como la niña de sus ojos, que somos cabeza y no cola, que siempre estaremos arriba y no abajo. Hay tremendas y poderosas expresiones de bendición en la palabra para cada uno de nosotros. Somos gente del reino que hemos sido elegidos y escogidos para representar con nuestra forma de vida el reino de Dios, para mostrar cómo se vive el reino de Dios aquí en la tierra. En esta oportunidad quiero compartirles sobre un tema del cual se ha escrito mucho y se seguirá seguramente escribiendo a favor y en contra también del mismo. Recordemos que Salomón dijo que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, lo cual nos da a entender claramente que cuando uno comienza su vida en la justicia de Dios, cuando uno comienza su vida como hijo de Dios, con el conocimiento de que es hijo, pues en ese momento uno no tiene toda la luz del conocimiento o del pleno conocimiento, como lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pero lo que sí es cierto y es necesario que cada hijo de Dios tenga en cuenta es que su conocimiento debe ir en aumento, debe ir creciendo. Algo así es lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos, cuando les llama la atención diciéndoles: después de tanto tiempo, ¿por qué tenéis aún necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son las primeras cosas, los primeros fundamentos? Dando a entender de que era necesario que con el pasar del tiempo ellos ya hubiesen experimentado el crecimiento o la madurez espiritual. Bueno, el tema del que quiero hablarles hoy es el ayuno. Vamos a dar algunos conceptos acerca del ayuno, algunos ejemplos de ayuno también en la actualidad y en el tiempo pasado. Y con ese conocimiento, con esa información, pues cada uno constatará de primera mano, con su propia Biblia, con sus propios conocimientos, con sus propias experiencias, cuál es y qué tipo de ayuno es el que debemos realizar en el tiempo presente. La práctica del ayuno de abstención de alimentos es muy común entre los cristianos, los que conocemos normalmente como cristianos protestantes o evangélicos, dándole a este un gran valor a la hora de clamar a Dios y de obtener respuestas. El ayuno tiene un papel importante dentro de las congregaciones, es una herramienta útil para obtener ayuda, o al menos eso se enseña. Una oración está bien, pero una oración y ayuno casi que asegura la respuesta, con un índice más alto de probabilidades de obtener respuesta alguna. Así se ha enseñado generacionalmente en el cristianismo y se tiene el ayuno como una práctica de fe, algo paradójico, ya que el ayuno es una obra humana, y se tiene también como dogma de fe en el cristianismo. Se habla de diferentes ayunos practicados por diferentes personajes, entre ellos el mismo Señor Jesús. Así la Iglesia le da un valor exagerado a una práctica de sacrificio como lo es el ayuno. Se da a entender en las Escrituras del Antiguo Testamento que el ayuno es ordenado por Dios como algo sumamente importante. Muchas personas podrán dar tremendos testimonios acerca de la práctica del ayuno y cómo éste les ayudó a obtener de Dios las respuestas a sus oraciones, dándole al ayuno un lugar de privilegio dentro de la cristiandad y casi de obligación en su práctica de una vida cristiana. Es triste que así sea, ya que esto le quita la gloria a Dios, quien hace todas las cosas, y se la da al ayuno u obra humana. Decir para la gloria de Dios yo ayuné y Dios me dio esto o aquello, es empequeñecer la obra perfecta del Señor, la cual es la única y el único medio para recibir cosa alguna del cielo. Mas la desinformación o ignorancia del pueblo acerca de dichos temas ha llevado a su práctica continua, aún hasta el día de hoy. En la ley se habló del ayuno como práctica del pueblo hebreo. En Levítico 16 se hace la primera alusión al ayuno, al menos así aparece en algunas versiones y no en todas,
ya que en algunas solo dice a partir del verso 29, los israelitas y extranjeros se negarán a sí mismos. Ese día será solo para el Señor y así serán perdonados de sus pecados, y ese día solo era una vez al año. Recordemos que para el tiempo de Jesús ya la práctica se hacía 2 veces por semana por orden de los ancianos y así se desobedecía el mandamiento inicial. Otra característica importante del texto original es que el abstenerse o negarse o ayunar debía hacerse para que el alma se afligiera por su pecado, algo así como decir, dejaban sus actividades para meditar sobre sus conductas y mostrar dolor en su corazón por las mismas, y así su contrición recibir perdón de parte del Señor, haciendo alusión a los fariseos y a sus 104 ayunos anuales. El ayuno se convirtió en una práctica para impresionar, pedir, mostrar espiritualidad, recibir poder y muchas cosas más, dejando el verdadero sentido original del texto, y es que las almas y no solo los cuerpos se afligieran por el pecado y por haber hecho mal. Las diferentes traducciones de la Biblia nos permiten darle un verdadero significado al texto bíblico desde su intención primaria y su debida aplicación. En este caso, para el israelita o el extranjero que habitase entre ellos, ya que cualquier estudiante que tome en serio el estudio de la Biblia se dará cuenta que las leyes dadas a Israel a través de la ley son solo para el pueblo de Israel hasta que el Mesías viniera, y no fueron dadas a la iglesia, ya que la iglesia no se rige por la ley de Moisés, sino por el nuevo pacto. En Levíticos capítulo 23, de los versículos 26 al 32, se habla nuevamente de afligir las almas. De alguna manera se piensa que la única forma de afligir el alma es a través del ayuno, mas el ayuno de abstención de alimentos, más que afligir el alma, aflige al cuerpo porque lo debilita para hacer sus labores. La aflicción del alma debe entenderse más como humillarse o meditar en las intenciones del corazón, pesándolas y llegando a la conclusión que es bíblica, y es que lo más engañoso que hay es el corazón del hombre. Es allí donde el ser humano debería hacer hincapié en cambiar el alma, o como dice el apóstol Pedro, abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aún así estamos hablando de historia bíblica, ya que la iglesia no está llamada a practicar ayuno de abstención de alimento, si se encuentra en el nuevo pacto, sino el ayuno de negación de obras muertas. En el libro de Números, capítulo 29, versículos 7 al 9, nuevamente se hace referencia a esta celebración. Comparando las diferentes traducciones de la Biblia, se nota que lo que prima en estos textos es hacer santa convocación y afligir el alma, hacer abstinencia de toda labor. Por eso se celebraba un sábado, como dice Levítico 23. Esa abstención, que en algunas Biblias es traducida como ayuno, es lo mismo que decir no se hará nada, incluido comer, ya que es un día para estar dedicado solo al Señor. Es muy común en otros mandatos que el mismo Señor les ordena que coman, así que decir que se debía ayunar solo de alimentos es llevar el texto a decir algo que no está diciendo. Una buena forma de interpretar el texto es decir que ese día debían dedicarlo solo al Señor y dejar de hacer cualquier otra cosa. El propósito original del ayuno o abstinencia de toda labor no era pedir cosas al Señor o traer liberación o romper cadenas. El sentido original era preparar el corazón, sin tener distracciones de cualquier tipo, para que el pueblo recibiera del Señor el perdón. Ellos debían tener un alma afligida o adolorida por haber errado o haberse apartado del Señor. Con el pasar de los siglos, el ayuno se volvió una práctica muy común y se empezó a usar para diferentes cosas, como pedir, mostrar tristeza o dolor, enojo, por algo, por alguna situación que se haya hecho, y hasta para hacer que Dios cambiara sus decisiones o las pospusiera. Es lógico que la Iglesia esté influenciada por estas prácticas judío-cristianas, ya que, como sabemos, el cristianismo proviene de los judíos. Así que con el pasar del tiempo la Iglesia rechazó algunas prácticas y dejó o fortaleció otras que podían usar para sus fines de poder y gobierno sobre la gente. La palabra
más correcta era afligir el alma, lo que se traduce como ayuno en algunas versiones bíblicas, como en el Salmo 69:10. En Jueces 20:26, el ejército de Israel está peleando contra los benjamitas, sus hermanos, por causa de una terrible acción que ellos habían cometido, y no queriendo entregar a los culpables, los israelitas se ven obligados a entablar guerra contra los de Benjamín. En esta ocasión presentaron ofrendas al Señor y no comieron durante el día. Los holocaustos para el Señor pedían dirección a tomar referente al asunto de la guerra. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 6, cuando Samuel se convierte en juez de Israel, el pueblo debía mostrar su intención de volverse al Señor al ofrecer sacrificios durante un día, y así no comieron durante ese lapso de tiempo. En segundo de Samuel tenemos el caso de David en el capítulo 12, donde David, por medio del ayuno, quiere cambiar la decisión del Señor sobre la vida del hijo de Betsabé, con la cual David había adulterado. Dios dijo que el niño moriría. Al enfermar el niño, David hace ayuno de presión para ver si el Señor se compadecía de él, no tanto del niño, sino de David. Así que acá ya vemos la intención original de David en este caso, que no es pedir que el niño se sane para que viva o no sufra, sino que David no quiere perder su hijo varón y también posible heredero al trono. Aún así, a pesar del ayuno y la forma en que David demudó su rostro, el niño murió. En el Salmo 35, David comenta que en ocasiones ayunaba por los enfermos y aún así morían. David nombra acá el ayuno para indicar que él tenía una buena actitud hacia ellos y aún así ellos le hacen la guerra. Se muestra acá el ayuno como un acto de piedad aún hacia los enemigos. En 1 Samuel 31, los guerreros de Jabes ayunaron 7 días por la muerte de Saúl, como muestra del profundo dolor. No comieron y afligieron sus almas. En 2 Samuel 1, David y sus hombres lloran por la muerte de Saúl y Jonatán durante un día y no comen como muestra de dolor. En Deuteronomio 9:18, Moisés dice que ante la terrible realidad del pueblo en franca desobediencia y habiendo hecho un dios falso, un becerro de oro, Moisés quebró las tablas de la ley y en profundo dolor y temor de la ira del Señor, no comió ni bebió nada durante 40 días. En el libro primero de Reyes, capítulo 21, el malvado Acab ayuna para evitar el castigo. En esa ocasión, el Señor oyó su oración y trasladó el mal al reino de su hijo. Tenemos también una ciudad que se vuelve a Dios en arrepentimiento y lo muestra ayunando como lo hicieron todos en la ciudad de Nínive, hasta los animales. El juicio se había decretado y fue movido de esa generación y acumulado para las generaciones posteriores. Cuando Daniel leyó los rollos de los libros y se dio cuenta que era el tiempo de la profecía bíblica, ayunó por 21 días y oró por perdón para él, su familia y la nación, y su oración fue escuchada. En Nehemías 9 los israelitas ayunan cuando leen la ley de su Dios. También se hicieron ayunos cuando se encontraban en peligro, tal es el caso de Josafat en 2 de Crónicas 20, Esdras en el capítulo 8, Nehemías en el capítulo 14 y en el libro de Esther, los judíos cuando Amán quería destruirlos. Dentro de los propósitos para el ayuno estaba el afligir el alma con dolor y no necesariamente el cuerpo. Los ayunos iban acompañados de arrepentimiento y oración. Ayunaban para pedir perdón, protección o algún favor. La forma más común del ayuno era de un día. Algunos ayunaron 3 días como Esther, 7 como David, 21 como Daniel. Los ayunos más largos son registrados por Moisés, Elías y Jesús. Cada uno ayunó 40 días. Moisés ayunó 80 días en 2 oportunidades de a 40. Cuando el ayuno se convierte en un acto externo y meramente ceremonial, las escrituras y los profetas son bien fuertes haciendo un llamado al verdadero ayuno. Entre los profetas que hicieron dicho llamado tenemos a Isaías en el capítulo 58 de su libro. Allí encontramos lo que es un verdadero ayuno y se explica claramente por qué Dios no responde solo al ayuno de abstinencia de alimento. En el libro de Zacarías capítulo 7 tenemos nuevamente el reclamo del Señor sobre estos ayunos ceremoniales que los israelitas habían añadido a ciertas ceremonias, dejando en claro que Él como Dios no observó o aceptó u ordenó tales ayunos. Se dice que Jesús ayunó 40 días.
Cuando uno lee los evangelios de Mateo y Lucas, dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y allí, después de 40 días de tentaciones, tuvo hambre, lo cual es lógico. Él tenía un cuerpo humano y debía comer. Hay que notar que Jesús no fue al desierto para ayunar, sino para ser tentado y preparado para el ministerio público. Cuando Jesús hace referencia al ayuno en el Sermón del Monte, Jesús dice que quienes lo practican deben hacerlo en secreto y no público, y que sus rostros deberían mostrar a todos que acaban de comer. Solo Dios debía saber si ayunaban o no. El ayuno se volvió una competencia para mostrar resistencia, y esta parece ser la medida de santidad y poder. A mayor ayuno, más poder, más santidad, y así se opaca la obra perfecta del Cordero, donde se recibe poder, unción y santidad por fe, por gracia, como regalo y no como resultado de ayunar o hacer cualquier otra obra humana. Jesús advirtió que sus discípulos ayunarían cuando les quitaran al esposo, y es que cualquiera que está con él no requiere ayunar o hacer sacrificios. Aquellos a quienes les han robado la buena noticia de su presencia ayunan, porque creen que están solos, luchando en el mundo. Algunos usan textos como aquel que dice que con oración y ayuno, y saben los estudiosos de la Biblia y muchos creyentes que las versiones nuevas de la Biblia y los teólogos han aclarado que esa expresión con oración y ayuno no aparece en los textos originales, sino que fue agregada por los traductores. Es entendible, ya que los escritores primarios en sus traducciones eran personas que venían de la ley y sus 104 ayunos anuales. Sacar eso del corazón de las personas es un trabajo que continúa hasta el día de hoy. Si el ayuno y abstención de alimento fuera parte de la doctrina de la Iglesia, sería tratado extensamente en el Nuevo Pacto. Y si Jesús hubiese querido fortalecer su práctica en sus días, Él hubiera ayunado por o de seguido, y hubiera exigido a sus discípulos que así lo hicieran. Aún es más, los seguidores de Juan el Bautista y algunos fariseos criticaron al Maestro Jesús y sus discípulos porque ellos no ayunaban como ellos lo hacían. Aún así, el Maestro no ordenó que sus discípulos debían ayunar. De los libros del Nuevo Testamento donde se menciona aún el ayuno es el libro de los Hechos. Y acá tenemos material para explicar. El libro de Hechos es la segunda parte de los escritos de Lucas a su amigo Teófilo. Es dirigido a Teófilo y no es una carta dirigida a la iglesia. Lo que sí es un relato de la vida de los primeros creyentes después de la muerte y resurrección de Jesucristo. En este libro encontramos aún algunas prácticas que la iglesia incluso hoy condena abiertamente, como ese de echar suertes, y es entendible. Apenas el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos y aclarándoles todas las cosas. Por eso encontramos algunos relatos de algunos ayunos que practicaron para escoger personas para el ministerio. El apóstol Pablo también relata sus ayunos, pero lo hace dentro del marco de las persecuciones o tribulaciones que ha tenido que padecer por predicar a Cristo Jesús y su evangelio. En el capítulo 27 de Hechos, el Señor les anima a Pablo y a los tripulantes del barco que debían ayunar. Ellos llevaban ya más de 10 días ayunando y Dios les dijo: coman, algo parecido a lo que dice Isaías 58. Así que Dios mismo les ordena comer. En las cartas paulinas dice que es doctrina de demonios, entiéndase acá demonios, a persona que enseña lo que es contrario a la palabra, cuyo estado de desobediencia les ha quemado la conciencia y prohíben comer lo que Dios creó y también otras cosas. Pedro habla del ayuno, o como se dice al principio, de abstinencia. En esta ocasión no de alimentos. Él invita a los creyentes a abstenerse de los deseos mundanos o apetitos carnales. Así, invita a los lectores de sus cartas a ayunar de los malos deseos que combaten contra las almas, y es que ciertamente es más fácil dejar de comer que cambiar ciertas prácticas del diario vivir. Entonces, ¿cuál es el verdadero ayuno? Podemos resumirlo así: en el nuevo pacto no se hace necesario ningún tipo de sacrificio o intención humana que pueda ofrecer algo a Dios como pago o en cambio de algún favor. Solo se hace necesaria la fe para creer. El verdadero ayuno tiene que ver más con ser un verdadero representante del reino en la práctica diaria. Frena tu lengua de hablar mal. Retira de tu vida la crítica dañina. Ayuda a las personas, perdona y da a otros. Hacer morir las obras de la carne
Y eso no se logra dejando de comer, sino viviendo bajo la influencia diaria del Espíritu o mente de Cristo. Ahora que lo sabes, puedes rechazarlo o darte la oportunidad y estudiar por tus propios medios la Biblia. Investiga un poco y el mismo Espíritu te guiará a toda la verdad. De toda la verdad que requieras saber sobre el asunto del ayuno. Hay mucho aún por estudiar. Tenemos Biblias que tienen mucha claridad para leerlas y también estudios que nos ayudan a entender mejor el concepto del ayuno. Jesús pagó el precio. Recibe con abundancia la gracia y la justicia de Dios. Solo así reinarás en vida por medio de Jesucristo. Confieso que tus cadenas, es decir, enseñanzas falsas o de otra era y no de la nuestra, se rompen o caen de tu vida. Que tus ojos son abiertos para ver a Cristo y recibir su salvación. Como dice Isaías, tu salvación se dejará ver pronto y será restaurado y pastoreado por el príncipe de los pastores, el Señor mismo. Muy bendecido siempre. Pueden dirigir sus inquietudes a iglesiavinculoperfecto@gmail.com o al WhatsApp 313-745-9817. Recuerda suscribirse a los videos si quieres seguir recibiéndolos. Búscanos en Facebook como Iglesia Vínculo Perfecto. Muy bendecido siempre. Les ha hablado el pastor John Jairo Soto.